nos dice, sea el espacio vectorial P formado por matrices de orden 2 con elementos A, B, B, C, tal que A, B, C pertenece a los reales. Nos piden establecer un isomorfismo con un espacio del tipo R a la N. Muy bien. Entonces les pregunto, ¿de qué dimensión es el espacio vectorial P? ¿Y por qué razón pueden dar esa conclusión? Adelante, déjenme ver, Rodrigo. ¿Sí? Rodrigo Eh, Calleja. sí, profesor, dimensión P sería de 3, Ajá, ¿y porque por tiene qué 3 razón? variables. Exacto, muy bien. Ah, Y si sí. te preguntaran, por ejemplo, una base de P, Una base de P ¿cuál darías? sería, pues, o sea, separar los escalares, que son A, B y C, Ujú, sería matriz 1, 0, 0, 0, ujú, coma, matriz de componente 0, 1, 1, 0, ujú, y la última sería matriz de 0, 0, 0 y 1. exacto. Y esta matriz, perdón, esta base, ¿cómo se conoce? Base canónica. Exacto. ¿Base Sí, canónica porque es la base, ajá, sí, la base canónica, o base qué? Natural. natural. Exacto, muy bien, ya está. Entonces aquí observamos que en esta base hay 3 vectores. Entonces estamos bien en decir que la dimensión es 3. Muchas gracias, Rodrigo. Entonces, Valeria, ¿cómo tú verificarías que efectivamente esos 3 vectores son una base? ¿Qué tendrías que hacer? No, no lo vamos a hacer, solamente es una pregunta. Sacar la dependencia, Ajá, bueno, que la sean dependencia linealmente lineal, independientes. Ajá, ¿y qué otra cosa? que sí es generador. Exacto, muy bien, que sean generador. Muy bien, Valeria. Entonces ahora tú podrías plantearme una función isomorfismo que convierta esta matriz, perdón, en un vector de la forma R a la N, una función isomorfismo. Le voy a poner I1 porque a alguien más le voy a preguntar algún otro que se le ocurra. Entonces, la función isomorfismo 1 que convierta vectores de la forma de matrices de orden 2 a vectores de la forma R a la N. ¿Cuál propondrías tú? Pues sería, ajá, y igual en matriz o No, en no, tiene que ser un vector de la forma R a la N. O sea, una eneada. A, Ajá, sí, B, sí, sí. C, Ajá, muy bien, perfecto. Entonces, ¿de qué dimensión era nuestro espacio original? 3, Ajá, ¿y de qué dimensión es el espacio de vectores que tú estás 3, proponiendo? 3. Entonces significa que está bien. ¿Por qué razón? porque tienen la misma dimensión y Ajá, y tienen que por, ser de igual o menor. exacto. Entonces tu compañero Edgar dijo, todos los espacios vectoriales de la misma dimensión son isomorfos entre sí. Entonces ese isomorfismo que tú planteaste es correcto. Muy bien, pero necesitamos verificar que realmente sea un isomorfismo. Vamos a tener que verificar que sea biyectiva, que cumpla el isomorfismo aplicado a la suma de vectores y que cumpla el escalar multiplicado por el isomorfismo de un vector. Ahorita lo verificamos. Solamente en esta parte estamos planteando un isomorfismo y quise hacer este ejercicio para mostrarles que no significa que hay solo una forma de plantear el isomorfismo. Aquí porque nos pidieron que fuese un isomorfismo de la forma R a la N, pero hay otras formas de plantearlo. Entonces, alguien más de los que tienen levantada la mano, Gadiel, después Rocío, ¿me podrías decir, Gadiel, alguna otra forma en la que se te ocurriría plantear el isomorfismo, pero que siga siendo de la forma R a la N? Este que dijo tu compañera, Valeria, no es la única forma, hay otras formas. ¿Tú me podrías decir alguna? Podría ocupar el vector que X, Y, Z. No, 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 porque tienen que ser estas mismas variables, esas mismas. Pero fíjate, aquí lo convirtió en un vector de 3 componentes, pero sí tiene la forma R a la N, pero no necesariamente tiene que ser forzosamente un vector de 3 componentes. Tiene que ser un vector en forma de eneada, pero no necesariamente tiene que tener 3 componentes. Lo que tiene que tener es que sea de dimensión 3, eso sí.
No sé si con eso que dije te puedes dar una mejor idea. Si no, no pasa nada, puedes dejar tu mano levantada y ahorita te pregunto otra cosa. Sí, yo creo. No se me Ajá, ocurre. Rocío, no te preocupes. Ah, Rocío, ¿a ti se se te me ocurriría? ocurre Ajá, que sea A ajá. más B, coma B, coma C. A más B, B, C. Pues este es de dimensión 3, exacto, pero pues necesitaríamos verificar todos los axiomas que dijimos, bueno, que sea biyectiva en principio y después que cumpla el isomorfismo aplicado a la suma de vectores y el isomorfismo aplicado al vector multiplicado por un escalar. Podría ser, pero tendríamos que verificarlo. Entonces, lo voy a borrar, pero les voy a Bueno, ayudar. Ajá, ajá, tenía otra opción. ajá, dime. Podría ser AX cuadrada más BX más C. Podría ser, pero solo que ese, sí está bien, ax cuadrada más bx más c, sí está bien, pero no es de la forma r a la n. Y sí, no te preocupes, yo también la siguiente pregunta que les iba a hacer, bueno, díganmelo como un vector de otro espacio vectorial, el que sea, y tú ya te adelantaste a esa pregunta y estás diciendo, pues este espacio vectorial de dimensión 3 es isomorfo al espacio vectorial de los polinomios que tenga también dimensión 3. Y sí, es correcto, muy bien. Y ya por último, otro isomorfismo que yo les propondría sería el siguiente, pongan mucha atención. Fíjense, solamente aquí nos dijeron que tuviese la forma R a la N. Entonces yo lo puedo convertir en una eneada que tenga esta forma, A, B otra vez y coma C. ¿De qué dimensión es este? 3. Sigue siendo de dimensión 3, porque solamente tiene 3 variables. ¿Están de acuerdo? Sí. Y eso es lo único que quería que vieran. Su compañera Valeria quitó un elemento, quitó a B, y en este caso que yo estoy proponiendo, pongo a todos los elementos. Si B está repetido, lo pongo repetido, pero eso, aunque el vector aquí es de R4 y este es vector de R3, este tiene dimensión 3 y este también tiene dimensión 3. ¿Están de acuerdo? Entonces, es lo único que quería que vieran. Y lo que propuso su compañera Rocío también fue muy bueno, que convirtió esta matriz de orden 2 en un polinomio. También está bien, o sea, el isomorfismo solamente plantea convertir un vector de un espacio vectorial en un vector de otro espacio vectorial. Y les van a decir de qué tipo quieren que planteen el isomorfismo y en algunos otros casos les van a decir verifica que efectivamente es un isomorfismo. Pero bueno, con estos 3 ejemplos de funciones, solamente quería que reforzáramos el hecho que un isomorfismo es una función que convierte vectores de un tipo en vectores de otro tipo. La única característica que debemos respetar es que sean de la misma dimensión. Ya que lo planteamos, pues ahora tenemos que verificar que la función que planteamos sea biyectiva, después que el isomorfismo aplicado a la suma de vectores se cumpla, que el isomorfismo aplicado a un vector multiplicado por un escalar se cumpla. Pero como ya no tenemos tiempo y queremos avanzar al siguiente tema, solamente vamos a verificar uno de los 3 isomorfismos que está planteado. ¿Cuál les gustaría verificar? De los 3, para ver si efectivamente sí son isomorfismos. Ustedes los plantean primero, pero después tienen que verificarlos, que efectivamente lo sean. ¿Cuál de los 3 les gustaría? ¿I1, I2 o I3? ¿La función 1, la función 2 o la función 3? Yo digo que I2. Ok. 1 y 3. Y 3. 2. 2. Bueno, permítanme. Vamos a hacer opción. Vamos a verificar que I2 es un isomorfismo. Entonces, lo primero que tenemos que preguntarnos es que si I2 es una función biyectiva. Y tenemos que recordar que una función es biyectiva si primero es 1 a 1 y después es suprayectiva. Para que sea 1 a 1, cada vector del primer espacio vectorial, que son las matrices, se debe de convertir en un solo vector del espacio vectorial, que son polinomios. Entonces, les pregunto a ustedes, ¿será 1 a 1? Sí, sí lo es. Es 1 a 1. Perfecto. Y luego,
tienen que preguntarse si es suprayectiva. Para que sea suprayectiva, todos los vectores del segundo espacio vectorial, que son los polinomios, tienen que ser la imagen de un vector del espacio vectorial que son matrices. Entonces, ¿ustedes qué me dirán? ¿Esta función es suprayectiva? ¿Sí o no? Profe, pero ¿no se supone que debería nada más tener una B para que fuera como inyectiva? Pero es que, mira, tú piensa en cualquier vector, el que a ti se te ocurra, del espacio vectorial de las matrices de orden 2 que tengan esa característica. La que a ti se te ocurra. Ajá. Dímela. ¿Puede ser con número? Sí, por eso te decía, piensa en cualquiera. 1002. 1002, muy bien. Entonces le vas a aplicar la función que tú propusiste, la función 2, bueno, que propuso tu compañera. Esta función ya está ahí escrita, simplemente a este vector 1002 le aplico esta reglita que tengo aquí. O sea que tengo que identificar quién es A, cuánto vale A, cuánto vale B y cuánto vale C. ¿Cuánto vale A? 1, ¿Cuánto vale B? 0 ¿Y y cuánto 2. vale C? 2. 2. Ajá, entonces, ¿en qué polinomio de grado 2 se convertiría? En x cuadrada más 2. Exacto, en x cuadrada más 2. Y entonces tal vez tu pregunta surgió porque te pusiste a pensar en un vector, le voy a llamar ahora vector m, que sea, por ejemplo, 1, 2, 3, 4. Y entonces dices, pues aquí A vale 1, B vale 2, B vale 3 y C vale 4. Y yo te diría, no, este vector que tú propusiste no pertenece a este espacio vectorial. Porque B tiene 2 valores. Exacto, porque no tiene la forma de los Ok. vectores de este espacio vectorial. En los vectores de ese espacio vectorial, los elementos de la diagonal opuesta tienen que ser iguales. Si no lo son, entonces no forma parte ese vector de ese espacio vectorial. Ok, gracias, profe. ¿Sí? Entonces ya con esto ya te diste cuenta que entonces ¿será suprayectiva o no lo será? Sí, ¿no? Exacto. O sea que todos los polinomios de grado 2 serán imagen de al menos un polinomio una matriz de orden 2 que tenga esa forma. Así es, muy bien. Entonces ya, si es biyectiva y después, ¿cómo continuamos? Proponiendo primero dos vectores, ¿no? ¿Quiénes serían esos vectores? Podrían ser Ajá, A1, ajá, B1, sí, B1, sí, C1, sí. A2, Ujú, B2, B2 y C2. exacto, pertenecientes a quién? A P, al A conjunto P, P. exacto, al espacio vectorial P. Muy bien, sí, sí, sí. Y luego, ya que propusimos esos dos vectores, decimos el isomorfismo 2 aplicado a la suma de estos vectores tiene que ser igual a el isomorfismo 2 aplicado al primer vector más el isomorfismo 2 aplicado al segundo vector. Muy bien, y simplemente pues tenemos que seguir esta reglita que nosotros mismos propusimos. Entonces, ¿quién continúa? A ver, ahora sí, Gadiel, adelante. En este caso, podemos empezar de tanto por la derecha por la izquierda o... Sí, 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 Bueno, sí. vamos a empezar primero sumando las matrices que tenemos del lado izquierdo, que sería Ajá, A1 más A2, sí, B1 más B2, sí, nuevamente B1 más B2, sí. C1 más C2, Ajá, muy bien. la matriz, y de aquel lado vamos a igualar a la forma que tiene nuestro isomorfismo, ¿no? Va a quedar AX cuadrada.
A1x cuadrada, ajá. Ah, sí, perdón. A1x cuadrada más B1x Ujú, más C, 1. ajá, más A2x cuadrada Sí, más B2x sí, más C2. exacto. Muy bien. Muchas gracias, Gadiel. Entonces, ahora, Alexa, ¿quieres continuar, por favor? Al aplicarle el isomorfismo 2 a este vector que pertenece a las matrices del espacio vectorial P, ¿qué te quedaría? Bueno, no estoy muy segura, pero creo que la 1 más A2 Ajá. quedaría como X, ajá, pues ¿Qué por X. multiplican? Ajá. Luego ¿Qué más multiplican a quién, perdón, a X Alexa? cuadrada. Exacto, sí, muy bien. Luego B1 más B2 Sí, multiplican a X. muy bien. Y C1 más C2 pues queda independiente. Sí, Exacto, no muy me bien. dio. Exacto. ¿Y del lado derecho? Ah, bueno, de ese sí no sé si se pone A1 más A2. Ujú. Ajá, 1 más A2 Por. por X cuadrada. Ajá, y espera un momento, es que tú dijiste, no sé si se pone así. Mira, nada Ah, es más que tienes que ver no, qué muy seguro. tenemos. Tenemos polinomios y entonces, ¿cómo se suman polinomios? Sumando términos Ah, ok. semejantes. Ujú. Entonces, vas bien. Ajá, continúa. Luego va más B1 más Ujú. B2, Sí, eso multiplicado por X. sí, muy bien. Y ya el último, C1 más C2, Exacto. Y entonces, ¿qué concluirías? que sí se cumple. Exacto. Muy bien. Entonces, ahora, por favor, que continúe Luis Octavio. Adelante, Luis Octavio, por favor. Ahora ¿Por qué plantearíamos Ajá, el isomorfismo 2 ajá, multiplicado por un escalar. ajá, Y yo propondría alfa, por ejemplo. ajá. Alfa por nuestros vectores. Por solo A1. uno, ¿no? Ajá. Ah, sí, perdón, por solo uno. A1, Ujú, B1, B1 y C1. ujú. Tiene que ser igual a. Tiene que ser igual al escalar multiplicado por el isomorfismo Ujú, aplicado a. aplicado a nuestra matriz. Ujú, muy bien. A1, B1, B1 y C1. Exacto, muy bien. Entonces, continúa tú mismo, por favor. Quedaría isomorfismo 2, alfa por A1, alfa Sí, por B1, sí, alfa por B1 otra vez sí, y alfa por C1. sí. Debe ser igual Ujú, a alfa multiplicado por ya aplicado el isomorfismo, o sí, sea, A1x al cuadrada sí. más B1x cuadrada. X nada más, ¿no? Ah, sí, perdón, más Ajá, C1. exacto. Muy bien, ya está. Muchas gracias. Y ya para terminar, continúa. Continúo yo. Sí, por Ok. favor. Es que no hay otra Eh, mano levantada aún. Sí. sí, quedaría alfa ya aplicado el isomorfismo, ¿verdad? Ajá, Alfa 1x cuadrada, sí, alfa B1x sí. más alfa C1. Ujú. Y eso es Debe igual ser a. igual alfa A1x cuadrada Sí, más alfa B1x sí, más alfa C1. exacto. Y decimos que Y por lo tanto, se cumple. muy bien. ¿Y cuál sería la conclusión del ejercicio? La Que función, vamos a poner aquí, la función I2, ¿qué? es un isomorfismo Exacto, de sí P. es un isomorfismo que mapea del espacio vectorial P a los polinomios de grado 2 o menor. ¿Estás de acuerdo? Sí, Sí, muy bien. Entonces tómense un momento para copiar, muchachos. Vamos a ver un nuevo concepto que se llama matriz de transición. Entonces, el cambio de coordenadas de una base a otra puede efectuarse multiplicando a una matriz por un vector. Esa matriz que nos va a permitir el cambio de coordenadas de una base a otra se conoce como matriz de transición o matriz de cambio de base.
Para obtener esta matriz de cambio de base o matriz de transición se procede de la siguiente manera. Entonces, como ahí en el enunciado anterior pudimos observar, necesitamos dos bases. Entonces tenemos a la base B formada por los vectores V1, V2 hasta Vn. Y tenemos a la base W formada por los vectores W1, W2 y Wn. Son dos bases del mismo espacio vectorial. Recuerden que un espacio vectorial tiene infinitas bases. Entonces tenemos dos bases del mismo espacio vectorial. Y entonces tenemos aquí la matriz M que tiene subíndice W y superíndice B. Se conoce como matriz de transición y estará formada por la disposición en columnas de los vectores de coordenadas de los elementos de la base B con respecto a la base W. ¿Eso qué significa? Pues que en esta matriz de transición o matriz de cambio de base, las columnas de esta matriz van a ser los vectores de coordenadas de cada uno de los vectores de la base 1 referidos a la base 2. Entonces, al vector 1 tengo que calcularle su vector de coordenadas respecto a la base W. Al vector 2 le tengo que calcular su vector de coordenadas respecto a la base W. Al vector 3 le tengo que calcular su vector de coordenadas respecto a la base W. Al vector n su vector de coordenadas respecto a la base W. Y entonces cada vector de coordenadas que yo obtenga es una columna de esa matriz de transición o matriz de cambio de base. Muy bien, entonces vamos a continuar. Y dice aquí que si yo aquí estoy obteniendo el vector de coordenadas de V1, que es mi primer vector de la base B, respecto a la base W. ¿Y eso cómo se obtiene o cómo se representa este vector de coordenadas? Pues alfa 1 por el primer vector de la base W más alfa 2 por el segundo vector y así sucesivamente. O sea que voy a determinar el valor de estos escalares y esos escalares forman mi vector de coordenadas. Entonces aquí dice, de tal forma que si nosotros conocemos al vector de coordenadas de B, de un vector V referido a la base B, donde V pertenece al espacio vectorial V, y deseamos obtener el vector de coordenadas de ese mismo vector V, pero ahora referido a la base W, entonces será suficiente con hacer este producto, multiplicar a la matriz de transición o matriz de cambio de base por el vector de coordenadas de V referido a la base B. Y entonces nos va a dar por resultado el vector de coordenadas de V referido a la base W. Observen ustedes que lo que va a pasar aquí es que estas dos expresiones se simplificarán y nos dará por resultado el vector de coordenadas de V referido a la base W. Toda matriz de transición de una base A otra B es no singular. ¿Eso qué significa? Que toda matriz de transición tiene inversa. Y su inversa será la matriz de transición de la base B a la base A. Conviene hacer notar que toda matriz de transición tiene inversa y además que si se conoce la matriz de transición de una base B a una base W, entonces la inversa de esa matriz resulta ser la matriz de transición que vaya de la base W a la base B. Es decir, que si yo tengo la matriz de transición que va de la base V a la base W y a esa matriz de transición le calculo su inversa, voy a obtener por resultado la matriz de transición que vaya de la base W a la base V. Muy bien, entonces vamos a hacer algunos ejercicios, pero antes vamos a entender un poco más estos conceptos que estamos viendo. Les voy a hacer algunas preguntas para ver si los entendieron. Entonces, ¿de qué partimos? Del hecho de tener dos bases. Entonces, imagínense que ahora tengo a la base A formada por los vectores A1, A2 y A3. Y tengo a mi base B formada por los vectores B1, B2 y B3. Recuerden, estas bases tienen que ser del mismo espacio vectorial. Entonces quiero obtener la matriz de transición de la base A a la base B. ¿Cómo se forma? Pues muy sencillo. La matriz de transición de la base A a la base B se forma calculando los vectores de coordenadas de la base A referidos a la base B. Entonces voy a calcular el vector de coordenadas de A1 referido a la base B. Después voy a calcular el vector de coordenadas de A2 referido a la base B y voy a calcular el vector de coordenadas de A3 referido a la base B. Recuerden, transpuestos, o sea, en forma de columna. Ya está. Entonces vamos a hacer un recordatorio.
¿qué es el vector de coordenadas de A1 referido a la base B? ¿Cómo se obtiene? Ah, pues muy fácil. Alfa 1 multiplicado por el primer vector de la base B, más alfa 2 por el segundo vector de la base B y alfa 3 multiplicado por el tercer y último vector de la base B. Y ya entonces el vector de coordenadas referido a la base B son estos escalares alfa 1, alfa 2 y alfa 3. Entonces, a ver, le pregunto a alguien más. ¿Cómo se representaría el proceso para obtener el vector de coordenadas de A2 referido a la base B? Aquí estamos obteniendo o representando a A1 como combinación lineal de los vectores de la base B. Al hacer eso y obtener los valores de alfa 1, alfa 2 y alfa 3, estoy obteniendo su vector de coordenadas. Entonces, ¿cómo represento? La pregunta es, ¿cómo represento al vector A2 como combinación lineal de los vectores de la base B, Montserrat? Montserrat López. Pues la fórmula dice que está el vector transpuesto, ¿no? Ajá, pero primero, ¿cómo represento A2 como combinación lineal de los vectores de la base B? Es igual a alfa 2. A2 es igual a... Alfa 2 multiplicado Ajá. por A1. No, porque no estamos representando A2 como combinación lineal de los vectores de la base A, sino de los vectores de la base B. Entonces, por B1. Ajá, sí. Más alfa 2 multiplicado por B2. Ah, no se pueden llamar de la misma forma los escalares, porque si los llamas de la misma forma, estás afirmando que su valor va a ser el mismo y no sabemos si va a ser el mismo, podría ser un valor diferente, entonces no se puede volver a llamar alfa 2. Entonces, bueno, alfa 3. Ajá. Por el vector 2. Sí. Más alfa 4 por el vector. Ajá. Por el vector 3, así es. Entonces alguien podría decir, oiga, profesor, pero ¿por qué nuestra compañera empezó en alfa 2? Ah, pues porque solamente es una notación para representar a un escalar. Ustedes le pueden llamar como quieran. Por ejemplo, su compañera pudo decir, ah, pues que mi primer escalar ya no se llame alfa 2, ni alfa 3, ni alfa 4, que se llame beta, mi escalar 2 gamma y mi tercer escalar delta. Pueden llamarse esos escalares como quieran. Lo importante es que los puedan identificar y una vez que ya los identificaron, entonces ahora sí sé quién es el vector de coordenadas de A2 referido a la base B. ¿Quién sería, Montserrat? Usando estos escalares que ya propuse yo, beta, gamma y delta, ¿quién sería tu vector de coordenadas? Ajá. Pues la matriz transpuesta de beta, gamma y delta. Exacto, así es, muy bien. Entonces, este es el concepto de matriz de transición. La matriz de transición o matriz de cambio de base está formada por los vectores de coordenadas de los vectores de la primer base referidos a la segunda base. Eso es. Entonces, vamos a ver, voy a cambiarle de hoja. Ahora vamos a proponer... Sí, te escucho. No le cambio. ¿Puede repetir lo que dijo, por favor? Ajá, sí, les decía, en este caso partimos del hecho que tenemos dos bases, se llaman A y B, y queremos calcular la matriz de transición de la base A a la base B. Se llama matriz de transición o matriz de cambio de base. Esta matriz está formada por los vectores de coordenadas de la base 1 referidos a la base 2. Entonces, esta es mi base 1. De esta parto y llego a esta que es mi base 2. Si tú quieres calcular, por ejemplo, la matriz de transición de la base B a la base A, entonces B es tu base 1 y A es tu base 2. Entonces, ¿cómo quedaría? ¿Cómo quedaría representada? ¿Quién me quisiera decir? ¿Quién quiera intentarlo? Ahorita lo vamos a hacer con ejemplos. No se preocupen. Ajá. Quedaría... que es la matriz del paréntesis B, el vector B1. Ajá. Que está transpuesto y está sobre la base de A. Exacto, muy bien. ¿Quién es su segunda columna? Ajá. El vector 2 que está transpuesto y está sobre la base nuevamente de A. Ajá.
Y el vector B3 que está transpuesta y nuevamente sobre la base, definido sobre la base A. Exactamente, así es, así es, así es. Así se calculan las matrices de cambio de base. Muy bien, muy bien. Entonces, ¿le puedo cambiar de hoja tantito, por favor? Profe, ¿Sí? ahorita puede regresarle un poquito a la presentación, por fin. Sí, 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 sin problema. ¿Puedo cambiarle de hoja, muchachos? Sí. ¿Sí? Sí, profe. Imagínense, ahora tengo la base P formada por los vectores P subíndice 1 y P subíndice 2, y tengo la base Q formada por los vectores Q subíndice 1 y Q subíndice 2. Entonces, a mí me piden, calcula la matriz de transición de la base P a la base Q. Entonces, Valeria, ¿quieres decirme cuáles serían sus elementos? Sería el vector P Ajá, el vector de coordenadas de P1, transpuesto, ajá. de P1 transpuesto con la base Q de Q. Exacto, así es, muy bien. Y el vector de P2 Ajá, transpuesto sí, en la base Q. exacto. Entonces recuerden, estos que están aquí se llaman vectores de coordenadas. Y entonces tenemos que recordar cómo se obtiene un vector de coordenadas. Ah, pues el vector de coordenadas son escalares, en este caso solo son alfa y beta, o alfa 1 y alfa 2, y esos escalares se obtienen de representar a P1 como combinación lineal de los vectores de la base Q. Aquí están, ese es el proceso. Y luego sería el vector de coordenadas de P subíndice 2 referido a la base Q. Bueno, aquí le llamo alfa 1 y beta 1. Aquí le voy a llamar alfa 2 y beta 2. Entonces será ese vector de coordenadas, son los escalares que se obtienen de representar al vector P subíndice 2 como combinación lineal de los vectores de la base Q. Así es. Y esa es la razón por lo que les decía antes. Miren, va a haber ejemplos donde nos van a pedir muchos vectores de coordenadas. Entonces, para no tener que hacer el proceso n veces, ¿qué dijimos que tenemos que hacer? Con uno genérico. Exacto, calcular el vector de coordenadas del vector genérico. Al hacerlo, encontramos una reglita que nos permite encontrar el vector de coordenadas de cualquier vector. Muy bien, Jorge. Perfecto. Entonces, a ver, déjenme ver quién seguía ahí. Areli, por favor, dime quiénes serían los elementos de la matriz de transición que va de Q a P. Pues sería el vector Q1 Ujú, de coordenadas ujú. transpuesta Referido al. referido a la base P. Exacto, muy bien. Y la Y segunda columna. Ajá. el vector de coordenadas de Q2 Ujú, transpuesto igual referido a la base P. exacto. Entonces recuerden, estos son columnas, porque el vector de coordenadas es un vector columna, no lo olviden. Muy bien, y entonces le pregunto a, no sé quién quiera responderme esta pregunta, la voy a hacer al aire. Entonces, sí, imagínense, yo ya les mencioné en la diapositiva lo que se tenía que hacer. Entonces la pregunta es, yo tengo como dato la matriz de transición que va de P a Q y me piden determinar la matriz de transición que va de Q a P. ¿Cómo obtengo esa matriz? Transponiéndola, No, calculando su inversa. exacto, calculando su inversa. Entonces, yo tengo esto como dato, la matriz de transición que va de P a Q, pero necesito la matriz que vaya de Q a P. ¿Cómo la obtengo? Simplemente calculando la inversa de la matriz que tengo. Así es, muy bien, porque dijimos que las matrices de transición son matrices no singulares. Las matrices no singulares son matrices que tienen inversa y siempre va a pasar que la inversa de una matriz de transición es la matriz de transición que va a ir de la base opuesta a la base de la que partí. Así es. ¿Y cómo me puedo fijar eso? Pues el orden en el que aparecen las letras cambia. Recuerden que esta es la base 1 y esta es la base 2. O sea, empiezo en Q y llego a P. En esta otra, empiezo en P y llego a Q. ¿Sí? ¿Sí, muchachos? Eso fue lo que vimos en la diapositiva. Pero pues no quiero que se acostumbren solo a una letra. Entonces vamos a seguir con otro ejemplo.
vamos a usar otras bases. Entonces ahora mis bases se llaman R. ¿Sí te escucho? Formada por ¿Puede el regresar vector R. tantito a la anterior diapositiva? ¿Sí? ¿A la diapositiva o al pizarrón? Al pizarrón anterior. Ajá, Lo- sí, voy. lo- Sí, voy. Muy bien. Listo, ya está. Entonces me cambio a la anterior. A esa te referías, ¿no? Sí. No, a a la siguiente. No, Ok. después. Esta. Ajá, ese. Ajá. Gracias. Sí, de nada. Muy bien. Entonces, lo importante es que sepan cómo se forma. Ya el proceso ya lo conocemos porque ya sabemos que es un vector de coordenadas y cómo se obtiene. Pero lo importante es que sepan cómo se forma, porque ese es un problema que la mayoría de alumnos tienen. Se les olvida, ¿cómo se formaba esta matriz? ¿Quiénes son los vectores de coordenadas? ¿De quién a quién? Pues no lo olviden, nada más no pierdan de vista. ¿De dónde parten? A dónde llegan. Entonces, de dónde parten son los vectores que tienen que calcular su vector de coordenadas respecto a la base a la que van a llegar, en este caso a Q. ¿Y para qué nos sirve esta matriz? Pues ya también decía en la diapositiva para qué nos servía. Ahorita se los explico en la siguiente hoja blanca. ¿Ya le puedo cambiar, muchachos? ¿Cómo ven? ¿Sí? Sí, profesor, gracias. Muy bien. Fíjense, aquí ahora tenemos estas dos bases. No son el mismo ejemplo ninguno de estos, son ejemplos diferentes. La base R formada por estos tres vectores y la base S formada por estos cuatro vectores. Entonces, a mí me piden calcular la matriz de transición de la base S a la base R. Entonces, ¿quién me quiere decir cómo se formaría? Adelante, ¿quién quiere intentarlo? Yo. Ajá, adelante, Daniela. Pues sería el R1 Ajá, transpuesta sí, sobre S. ¿estás segura? Ay, no, es al revés. Perdón. Porque ¿cuál es tu base 1? Sí, S. Exacto. Por eso Sí. lo puse así, porque usualmente empezábamos con la primera que dibujaba y luego con la segunda, pero no, ahora empecé al revés. Primero la matriz de transición que vaya de S a R. Entonces, esta tiene que ser mi base 1 y esta mi base 2. Así es. Entonces, ahora sí, Daniela, ¿cómo quedaría? S1 transpuesta Ajá, sobre la base R. exacto. ¿Y cómo se llama este que tú me mencionaste? S1 transpuesto subíndice R. Es el vector de Ujú. S. Bueno, el primer vector de S. Sí, pero ¿cómo se Ok. llama? Ajá. Sería el Vector vector de, ay, no, no es de posición, ¿verdad? No me acuerdo cómo no, se llama. de coordenadas. Vector de coordenadas de S1 referido a la base. Es que lo estoy poniendo porque sí noto que les cuesta trabajo, saben hacerlo, pero les cuesta trabajo describirlo como debe de ser. Entonces, por eso lo estoy anotando, porque sí noto que se les olvida cómo se lee o cómo se interpreta esa anotación. La anotación la ponen correcta, pero no se han aprendido bien qué significa esa anotación. Y les estoy haciendo énfasis en eso porque de repente en un examen final dice, sea el vector de coordenadas tal, referido a tal base, y entonces dicen, ay, pero ¿cómo se denota? Entonces es importante que puedan decir o leer una notación. Entonces, S transpuesto subíndice R se llama vector de coordenadas de S1 referido a la base R. Muy bien, entonces, ¿quién sería la segunda columna de esta matriz? El vector de coordenadas Exacto, de referido a la base R y el vector de coordenadas, ¿qué? ¿De quién? de S2. Ajá, referido a la base R Ajá. transpuesto. Muy bien, perfecto. Aquí me faltó transpuesto. Listo. Ahora sí, ¿quién es el tercer vector? O tercer columna. El vector de coordenadas de S3 Ujú, referido a la base R y transpuesto. exacto, muy bien. Y el último vector de coordenadas, última columna. El
Vector de coordenadas de S4 referido a la Ujú. base de R y transpuesto. Exacto, muy bien, Daniela. Gracias. Y entonces, primero, si yo ya conozco esta matriz, ¿cómo podría obtener la matriz que vaya de R a S? ¿Alguien más, muchachos? ¿Quién me dice? A ver. Yo, profe. Ajá, voy. Perdón, no Perdón. levanté la mano. Entonces le voy a dar la palabra a Jesús Gadiel. Sí. Perdón. Adelante, Jesús Molina. Bueno, si tenemos como dato la matriz M referida de S a R, Ajá. entonces sería igual calcular la inversa, ¿no? Exacto, muy bien. ¿Por qué? Porque es posible, porque todas las matrices de transición o matrices de cambio de base tienen inversa. Muy bien, perfecto, Jesús. Muy bien. Y si a mí me dicen sin calcular la inversa, entonces, ¿cómo obtendría sin calcular la inversa, Rocío García, la matriz de transición de S a R? De Perdón, S a R. de R a S, perdona. Ajá, sin calcular la inversa, ¿cómo obtendrías esta matriz de transición? El vector de coordenadas de R1 referido a S transpuesto. Exacto, muy bien. Después el vector de coordenadas de R2 Ajá. referido a la base S transpuesto. Sí, muy bien. Después el vector de coordenadas de R3 referido a la base S transpuesto. Ujú. Después el vector de coordenadas de R4 referido a la base S transpuesto. Exacto, Rocío, muchas gracias. Muy bien, ya ven, está perfecto. Y, por ejemplo, pónganse a pensar, si tienen dos bases donde cada una de ellas tiene dos elementos, ¿de qué dimensión será su matriz de transición? ¿De qué orden será su matriz de transición? Tienen dos bases, cada una de ellas tiene dos vectores. Entonces, a ver, los que tienen la mano levantada, Montserrat López, ¿podrías contestar esa pregunta? Tengo dos bases. Voy a regresar al ejemplo donde solamente en las bases tenía dos vectores. Permítanme un momento. Voy. Déjenme ver dónde está. Aquí está. Ajá. Aquí tengo dos bases y cada una de ellas tiene dos vectores. Entonces, la pregunta, Montserrat, es ¿de qué orden será esa matriz de transición? ¿De orden ¿Sí? 2? Ajá. ¿Por qué? Porque se tienen dos vectores. Ujú. Y Y cuando representamos a cada uno de ellos como combinación lineal de los otros, vamos a encontrar solo dos escalares. Entonces, cada columna va a tener dos elementos y al tener dos columnas va a ser una matriz de orden 2 por 2 o simplemente de orden 2. Muy bien, Montserrat. Entonces, vamos al ejemplo donde teníamos 4 vectores en cada base. Entonces, Rodrigo, ¿de qué orden, será esa matriz de transición? ¿Será de orden 2? Si tengo 4 vectores en cada base, será 4? de orden 4, sí, porque mira, representa a S1 como combinación, a S1 como combinación lineal de los vectores de R. ¿Cómo te quedaría? Porque recuerda que el vector de coordenadas se obtiene representando a un vector específico como combinación lineal de los vectores de una base. Entonces quiere representar a S1 como combinación lineal de los vectores de la base R. ¿Cómo quedaría esa ecuación que permite representar al vector S1 como combinación lineal de los vectores de la base R, Rodrigo? Alfa 1. Ajá. R1. Exacto. Más alfa 2 R2. Ajá. Más alfa 3 R3. Ajá. Más alfa 4 R4. ¿Ya viste? ¿Cuántos escalares vas a determinar su valor? Son 4. ¿Cuáles son? Escalares son alfa 1, alfa 2, alfa 3 y alfa 4, ¿no? Exacto. Entonces, ¿cómo quedaría tu vector de coordenadas? Alfa 1, alfa 2, alfa 3 y alfa 4. ¿Ya viste? Entonces, O sea, la primera como que- columna, ¿cuántos elementos tiene? 4. ¿Cuántas columnas tienes? 4. 4 por 4. Por eso es de orden 4. Entonces o sea, la matriz de transición es de S sobre R. ¿Sí? Sí. Ajá, En este caso sí dijimos la matriz de transición que va de S a R.
Entonces todos los vectores de S tienen que ser expresados como combinación lineal de R. Exacto. Y en Y esta otra, la matriz de transición que va de R a S, ajá, ¿qué pasaría? Todos los vectores. De R tienen que ser combinaciones lineales de S. Exacto, así es. Entonces es como que agrupar n número de vectores de coordenadas. Sí, ajá, Ok, bueno. así Sí. es. Muy bien. Entonces, ¿en dónde estábamos? Déjenme ver. No sé qué fue lo último que escribimos. Creo que ya se borró. No, sí, No, creo esto que fue él lo lo tiene. último. Sí, Sí, esto ese fue es lo el último que escribimos, ¿verdad? Sí. Sí, sí. Ah, perfecto. Muy bien. Muchas gracias. Entonces, la siguiente pregunta y que también vimos es que imagínense que yo tengo a la matriz de transición que va de R a S. Esa es la matriz que tengo. Y tengo el vector de coordenadas como dato. Tengo también el vector de coordenadas de V referido a la base R. Y a mí me preguntan, ¿quién será el vector de coordenadas de V, pero ahora referido a la base S? ¿Cómo lo obtengo según lo que veíamos en las diapositivas? Entonces, tengo estos dos que son datos. Dato. Tengo la matriz de transición de R a S y tengo el vector de coordenadas de V referido a la base R, pero quiero el vector de coordenadas de V referido a la base S. ¿Cómo lo obtendría? Alguien podría decir, pues represento a V como combinación lineal de los vectores de S. Sí, la verdad es que sí, estaría en lo correcto, porque eso es un vector de coordenadas. Representar a un vector como combinación lineal de los vectores de una base. Eso es cierto. Pero también vimos en la diapositiva que hay una forma alternativa de calcular este vector de coordenadas de V referido a la base S. En lugar de hacer todo esto, ¿qué podemos hacer? Ya levantaron la mano. Jorge, ¿qué harías? Sacando la inversa del vector de coordenadas de S sobre, bueno, sí, del vector de coordenadas S. Pero es que el vector de coordenadas de R es un vector columna. Entonces a ese no le puedes sacar inversa. Se tiene que hacer una multiplicación. No sé si lo alcanzaron a ver en la diapositiva, pero si no lo alcanzaron a ver, se los explico. Entonces, siempre un vector de coordenadas se puede obtener con el producto de una matriz por el vector de coordenadas, pero en la otra base. ¿Y cómo es ese producto? Pues muy fácil. Observen ustedes. Déjenme subir mi pantalla un poco hacia arriba. El vector de coordenadas de S se puede obtener como el producto de la matriz de transición de R a S multiplicada por el vector de coordenadas referido a la base R. Estos dos elementos tienen que ser iguales. Entonces, entendiendo eso, imagínense que ahora yo busco el vector de coordenadas de R. ¿Qué producto tendría que hacer? ¿Qué producto? Sería la inversa de La la matriz. matriz RS por el vector S, ¿no? Exacto. ¿Y quién es la inversa de la matriz R a S? La matriz de S a R. Exacto. Y esa matriz de S a R multiplicada por el vector de coordenadas de S. Estos tienen que ser iguales y ya me da este vector. Maestro, Seguro entonces, seguro les está costando trabajo, no se preocupen, es entendible. Es la primera vez que ven este concepto, pero ya después de haber hecho tantos ejemplos con letras nada más, vamos a hacer ya ejemplos con vectores que tengan elementos reales, por ejemplo. Ajá, entonces, perdón por haberte interrumpido. Adelante, te escucho. Entonces, en ese caso, la multiplicación va a ser que, bueno, los que tienes en círculos se eliminen o... Ajá, sí. Y es que, fíjense, vamos a regresar al ejemplo de 2 por 2 porque es el más sencillo de visualizar. Aquí está. Tengo dos bases, ya está. De dos elementos nada más. Entonces, les preguntaba, ¿de qué orden será la matriz de P a Q? ¿De qué orden será? 2. De orden 2. Muy bien, de orden 2. Y entonces tengo el vector de coordenadas de M referido a la base P. Entonces, ¿cómo sería este vector de coordenadas
de M referido a la base P transpuesto. ¿Cuántos sería una matriz columna de qué orden? Esta es de 2 por 2. Esta matriz columna del vector de coordenadas de M referido a la base P transpuesto, ¿de qué orden es? Si tienen duda, pues planteen M como combinación lineal de los vectores de P. ¿Cuántos vectores hay en P? Solamente 2. Entonces, aquí sería alfa 1 y alfa 2. Entonces, ¿de qué orden es esta matriz? 1 por 2. Es Dos que por es uno, ¿no? renglón por columna, ¿no? 2 por 1. 2 por 1. Ajá, 2 por 1, exacto, 2 por 1. Así es. Entonces, fíjense, con esto yo puedo calcular el vector de coordenadas de M, pero ahora referido a la base Q. ¿Cómo se haría esa operación? ¿Multiplicando qué? Alfa 1 por No. Q. ¿Qué matrices, qué vectores? Recuerden, este es dato. El vector de coordenadas de M referido a la base P y también esta matriz es dato. Entonces, quiero este que es una incógnita, no lo conozco. Entonces, ¿cómo lo podría obtener? Ajá, Tiene que multiplicar al Ajá. vector de coordenadas ajá, de, M de M referido, referido a P ajá, muy bien, por el vector, por la matriz, por la matriz ajá, de P, perdón, ajá, de P a, de P a ajá, Q. Q, exacto. Muy bien, entonces decíamos, estos tienen que coincidir, los que están en la diagonal coinciden, entonces estamos bien. Pero vean por qué sí se puede efectuar esta operación. ¿De qué orden dijimos que era esta matriz que va de P a Q? 2 por 2. De 2 por 2. ¿De qué orden es este vector de coordenadas? 2 por 1. 2 por 1. Entonces, estos son iguales. El producto de matrices puede efectuarse. ¿Y de qué orden será la matriz resultante? 2 por 1. 2 por 1, que es el vector columna que necesitamos, ¿ya ven, muchachos? Son operaciones entre matrices. Multiplicación de matrices vamos a usar ahora. Ese es el concepto de álgebra que necesitamos aquí, multiplicación de matrices. Pero bueno, entonces hacemos una pequeña. Dice, sea el espacio vectorial V igual a R3. O sea, mi espacio vectorial V es el espacio de R3, el espacio formado por vectores de 3 componentes. Y sean la base A y la base B, dos bases ordenadas de R2. Es que aquí está mal este subíndice. Bueno, lo regreso, dice, sea el espacio vectorial V igual a R2, el espacio vectorial de vectores de 2 componentes. Y sean la base A y la base B, bases ordenadas de R2. Tenemos al vector S de elementos 1, 5 y al vector T de elementos 5, 4. Lo primero que me dicen es, obtén el vector de coordenadas de S y el vector de coordenadas de T referido a la base A. Practicamos ese concepto primero, vector de coordenadas. Entonces, ¿cómo calculo el vector de coordenadas de S referido a la base A? Y luego, ¿cómo calculo el vector de coordenadas de T referido a la base A? ¿Quién me puede decir, muchachos? Adelante, levanten sus manos. Rodrigo Calleja, adelante. Para el primero, ¿cómo se obtiene el vector de coordenadas de S referido a la base A? De S tiene que ser una combinación lineal de hazlo. los vectores de A. ¿Sí? Represéntalo. Alfa 1. Ajá. Bueno, S, vector S. Ajá. Sí, vamos a hacerlo si quieres primero con literales y luego sustituimos sus valores. Ajá. El vector S. Es igual a alfa 1. Sí. Por el vector 1,1. Ajá. Le llamamos a 1. ¿Estás de acuerdo? Sí, está bien. Ajá. Y más alfa 2 multiplicado por el vector A2. Ajá, ahora sí ya. ¿S quién es? Ese es 1,5. Ajá. Es igual a alfa 1 multiplicado por 1,1.
y más alfa 2 multiplicado por 2,3. Exacto, muy bien. Entonces, tenemos que plantear el sistema de ecuaciones, resolverlo para saber quién es alfa 1 y quién es alfa 2. Muchas gracias, Rodrigo. Ahora, Montserrat, ¿quién sería el vector de coordenadas de T referido a la base A? Igual se tiene que representar la combinación lineal Ujú, y en este caso es el vector t igual Sí. a alfa Ajá, multiplicado por el vector b1 sí, más beta multiplicado por el vector b2. exacto, muy bien. Entonces, ¿quién es el vector T? El vector t es igual a 5,4 Ujú, y eso es igual a alfa multiplicado ujú. por 1,2. Ah, perdón, es que mira, tú estás calculando el vector de coordenadas de T, pero referido a la base B porque estás usando a los vectores de B. Ok, Y no tiene que ser el vector de T referido a la base A. Entonces aquí estos vectores, ¿quiénes deben de ser? tendría que ser el vector a1 Ajá, más el vector a2 multiplicado por beta. exacto, sí. Es que recuerda, esta es la base en la que estás refiriendo ese vector. Muy bien. Ok, Entonces, y después de eso ya hay que alfa sustituir por, otra ajá, vez. Alfa por 1,1 sí, más beta por 2,3. exacto, muy bien. Entonces, así se forma y se obtiene el vector de coordenadas conociendo alfa y a beta. Muy bien. Vamos a hacerlo rápidamente, pero fíjense, como tenemos dos vectores de coordenadas referido a la base A, para no tener que hacer el proceso dos veces, entonces, ¿qué hacemos? ¿Quién sigue? Areli. Pues Para no tener que calculamos hacer el proceso dos veces, ajá, calculamos el vector de coordenadas de quién. del genérico. Ajá, entonces proponemos sea quién. Puedes llamarle como tú quieras. Como tú estás participando, le vamos a llamar A de Areli. El vector A formado por, Ese es el genérico, ¿verdad? ajá, sí, Formado, va a tener dos elementos, ¿verdad? sí. ¿Por qué? ¿Por qué tiene dos elementos? Alguno de tus compañeros puede decir, ¿por qué A tiene que tener dos elementos? Primero, ¿por qué se llama A? Porque su compañera está participando y ya se llama Areli, entonces le pusimos A. Y después, ¿por qué tiene dos elementos? Porque estamos en el espacio de R2. R2, R2. exacto, muy bien. Ajá, entonces, ¿quién sería A? X, Y. Exacto. O alguien más puede decir A, B, M, N, como quieran. Entonces, calculamos el vector de coordenadas de A referido a la base A. ¿Por qué? Porque necesitamos dos. Entonces, para no tener que hacer el proceso dos veces, pues uso el vector genérico y al calcular el vector de coordenadas del vector genérico, ya puedo determinar los otros dos vectores de coordenadas que me piden. Así es. Entonces, ¿cómo quedaría planteado? Alfa Ujú. por el vector 1,1 Ajá. más beta por el vector 2,3. Exacto, muy bien. Entonces ya dime el sistema de ecuaciones de una vez, Arely. Las columnas serían 1, 1, Ujú, 2, 3 sí, y X, Y. exacto, muy bien. Entonces hacemos reducción, decimos menos R1 más R2, ¿qué te quedaría? A renglón 1 no le hago Cerodito nada. por columnas. Ajá, 0, sí, 1 sí, y Y menos X, ¿no? exacto, muy bien, perfecto. Ya nada más para terminar, con este 1 hace 0 al que está por encima. Muy bien, Arely. Entonces dime, ¿qué harías? Sería menos 2R2 más R1, ¿no? Exacto, muy bien, muy bien. Perfecto. Menos 2R1 más, perdón, No, menos R2 2R2, más. ajá, sí, menos 2R2 más R1. Entonces R2 Entonces, ya no cambia. ¿Listo? ujú. Ajá. Arriba quedaría 1, Sí, 0 sí, y menos 2Y más X menos 2Y más X. más X. No, sí, porque Mm, multiplica menos 2 por Y, menos 2Y. Luego ujú. menos 2 por menos X. Menos 2X No, más... más 2X ajá, más X más 3X. ajá, exacto. Entonces son 3X.
O sea que ya determiné quién es alfa y quién es beta, ¿verdad? ¿Quién es alfa? Alfa es igual a menos 2y más 3x. Exacto. ¿Y quién es beta? Y menos x. Exacto. ¿Eso qué quiere decir? Que el vector de coordenadas del vector genérico referido a la base A va a ser menos 2y más 3x y y menos x. En específico, ¿qué quiere decir? Ah, pues que si yo tengo que mi vector A tiene coordenadas x, y, entonces su vector de coordenadas va a ser lo que valga y por menos 2 más 3 veces lo que valga x. Después, su segunda coordenada será lo que valga y menos lo que valga x. ¿Están de acuerdo, muchachos? Y entonces, ahora sí, si mi vector A es el vector S de valores 1,5, entonces, ¿quién será su vector de coordenadas? Siguiendo esta regla que encontró su compañera Areli. ¿Alguien más que quiera participar? Muchas gracias, Areli. Rodrigo, ¿quién sería el vector de coordenadas de S usando esa reglita que encontró Areli? Rodrigo Calleja, adelante, te escuchamos. Alfa sería... ¿Cuánto vale X primero? X, ahí vale 1 y Y vale Ajá, 5. exacto. Entonces, ¿quién sería? Menos 2 por 5 por 10, menos 7. Menos ¿no? 7. ¿Están todos de acuerdo, muchachos? Menos 7. ¿Cómo ven? ¿Sí? Bueno, yo sí estoy de acuerdo. Muy bien, muchas gracias. ¿Y su segunda coordenada? 4. 4. Muy bien. Y entonces aquí viene seguramente una pregunta que se están haciendo algunos. ¿Cómo sé que lo que hice está bien? Ah, pues muy fácil. Recordando qué es el vector de coordenadas. Entonces, el vector de coordenadas de ese referido a la base A son los escalares que multiplican a los vectores de la base A para que me den este vector. Entonces, significa que el vector S será menos 7 veces el vector A1 más 4 veces el vector A2. Vamos a ver si es cierto. Entonces, el vector S es 1, 5. Tiene que darse como menos 7 veces el vector 1, 1 más 4 veces el vector 2, 3. Entonces, hacemos las simplificaciones respectivas. Nos queda menos 7 más 8, 12. Entonces, nos queda 1, 5. Es lo mismo que menos 7 más 8 sería 1 y luego 7 menos 7 más 12 es 5. Efectivamente, encontramos correctamente el vector de coordenadas. Pero, ¿cómo saber que lo hicimos bien? Pues entendiendo los conceptos. Entonces, ¿qué es el vector de coordenadas? Ah, son los escalares que multiplican a los vectores de una base, en este caso la base A, para que me den un vector específico. Muy bien. Entonces, ya vieron que lo que hemos hecho está bien. Entonces, ahora, ¿quién sería el vector de coordenadas de T referido a la base A? Si el vector T tiene componentes, el vector T tiene componentes 5, 4. Ahora sí, déjenme ver quién sigue. Jorge, te escuchamos. ¿Quién es X en el vector T? ¿Y quién es Y? 5. Ajá, ¿y quién es Y? 4. Entonces, ahora sí, ¿quién es el vector de coordenadas? 7. 7. Ajá. Y el Y sería... La segunda coordenada sería... Ajá. menos 1. Ajá, muy bien. ¿Están todos de acuerdo, muchachos? Sí, profesor. Y otra vez, ¿cómo sabemos que estamos bien? Ah, pues muy sencillo. Al vector B, al vector T lo debería de obtener como 7 veces el vector A1 menos 1 vez el vector A2. ¿Quién es el vector T? 5, 4. Tiene que ser igual a 7 veces el vector A1, que es 1, 1 menos 1 vez el vector 2, 3. Entonces, me quedaría 5, 4 tiene que ser igual a 7,7 más menos 2, menos 3. Entonces, 5, 4 tiene que ser igual a 5,4 y efectivamente estamos bien. Entonces, ya sé que no avanzamos mucho sobre el concepto de matriz de cambio de base, pero es que en la matriz de cambio de base se usa el concepto de vector de coordenadas y teníamos que seguirlo repasando. Entonces, ya recordamos cómo se calcula el vector de coordenadas, representando a un vector como combinación de los vectores de una base. Esos escalares que permiten representar a un vector como combinación lineal de los vectores de una base se llaman coordenadas.
coordenadas del vector respecto a esa base. Y si yo quiero saber si esas coordenadas que encontré son correctas, pues simplemente multiplico esos escalares por cada uno de los vectores de la base y me tienen que dar el vector buscado. Muy bien. Entonces, lo vamos a dejar hasta aquí. Simplemente vamos a plantear quiénes serían las columnas de la matriz de transición que se llama P, que va de la base A a la base B. Y ya si alguien lo quiere ir adelantando, está perfecto. Si no, no se preocupen, lo vamos a hacer la próxima clase. Entonces, ¿quién es la primer columna de esta matriz de cambio de base que va de A a B? ¿Quién me dice, muchachos? ¿Cómo? Necesito saber, quiénes son las columnas de esta matriz, que es el inciso B. En los 7 y 4. No necesito los valores, solamente la representación. Ya ustedes lo hacen en su casa, esos valores. Como en los ejercicios que estábamos haciendo antes. Así igual que estos, miren. El vector de A referido a la base B. Exacto, así, con la notación. Ya después sus valores ustedes ya los calculan. Ya encontramos una reglita que permite encontrar rápido esos vectores de coordenadas. Entonces, ¿quién es la primera columna? ¿El vector qué? El vector A referido a la base B. Exacto, el vector A1 referido a la base B transpuesto. Muy bien. Después, sería, el vector A2 referido a la base B. Exacto, transpuesto. Muy bien. Y entonces vean ustedes, nosotros encontramos vectores de coordenadas referidos a la base A, pero aquí en esta tenemos vectores de coordenadas referidos a la base B. Entonces, no los tenemos, tendrán que ver quién sería ese vector de coordenadas. Pero también otra cosa que podríamos hacer, que sería, pues encontramos la matriz de transición que vaya de B hacia A. ¿Esa quién sería? ¿Quiénes serían? Los vectores B1. Bueno, el vector de coordenadas de B1 referido a la base A, transpuesta. Y el vector de coordenadas del vector B2 referido a la base A, transpuesta. Exacto, y como estos sí los podemos calcular fácilmente, o sea que esta matriz la puedo calcular más rápido que esta otra. Entonces, si yo parto de esta, ¿cómo podría llegar a esta otra? Según todo lo que hemos visto. Calculando la inversa. Calculando la inversa, así es. Entonces, bueno, hasta aquí lo dejamos, muchachos. Si quieren ir adelantando eso, está bien. Si no, no se preocupen, la próxima clase lo vamos a hacer. Vamos a seguir con todos estos conceptos. Lo importante de hoy era conocerlos y practicar qué era el vector de coordenadas. Ya que lo practicamos, van a ver que en las próximas clases vamos a avanzar más rápido. La verdad es que van muy bien.